Hola, ¿cómo andan? Muy buen día. Pues muchísimas gracias a todas las personas que acompañan en esta sesión. Bueno, hoy es, ¿qué es hoy? 26, ¿no? Sí, 26. Sí, Son que las 15:10, 15:11 de esta semana 4, ¿cierto? Pues agradezco mucho entonces a las personas que están conectadas, que forman parte de este talace. ¿Quiénes son? Abril Abigail Morales, Ángeles Ortiz, Arnolfo Rodríguez, Beatriz Ortiz, Diego Estrada, Emma Joana, Jocelyn Guadalupe, Luis Castañeda, Manuel Guzmán, María Teresa Cajero, Melissa Itzel Trinidad, Paula Parra, Teodoro de Jesús y Viridiana Reyes. Son las personas que tengo registradas hasta este momento, 14 personas. Este, bueno, entonces, pues, ¿qué quedamos la semana pasada? ¿No? Hay hacer evaluaciones de corte cualitativo no es una tarea sencilla, ya como vimos, hay que generar una densidad y una saturación de los datos, lo cual siempre es importante. Este, híjole, es que me están llamando. Bueno, eh, entonces, hacer una evaluación cualitativa ni es sencillo, ni es barato, ni es menos riguroso que otras metodologías, ¿sí? Más bien implica pues un manejo de técnicas de manera muy peculiar, ¿no? Creo que las pudimos ver o dimos constatación de ello en la clase pasada, ¿no? No me quisiera detener mucho en repasar aquello que supuestamente ya vimos, y bueno, pues para eso están los videos, para una consulta a posteriori, que ustedes puedan indagar respecto del asunto, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, eh, bueno, habrá algunas cosas que vamos a reiterar en lo cuantitativo. Ujú. Este, pues lo primero de ellos, jóvenes, es que, eh, bueno, requerimos de mucho manejo de las técnicas para poder lograr esto respecto de la evaluación perdón, cuanti, ¿no? Aquí ya necesitamos bases de datos, aquí ya necesitamos números, necesitamos mucha información recopilada, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver algunos asegúnes, ¿no? Primero que nada, yo lo que necesito ver este, es que quede claro qué es un diseño experimental, ¿no? Esto muy bien lo saben sus colegas del área de biología, porque ellos me parece que trabajan únicamente con este método, ¿no? Eh, no sé si Ángeles pudiera estar de acuerdo, ¿no? Eh, pero entiendo que los biólogos, los químicos, las personas que pertenecen a las metodologías de las ciencias naturales, eh, básicamente es su metodología. Entonces vamos a ver por qué, ¿no? Evidentemente, estos diseños experimentales controlados, que por siglas en inglés vamos a llamar CRCT, eh, por ejemplo, mucha de la economía bayesiana, que es una de las tantas ramas de la economía, ha señalado que estos diseños experimentales es la única forma de saber si hay impacto de un programa o no. Ujú. Desde luego que esto está a discusión. Desde luego que hay razones por las cuales los economistas y los naturalistas bayesianos lo afirmen.
Y vamos a ver algunas de sus ventajas, algunas de sus desventajas, ¿no? Ujú. Eh, ahorita lo comento, ¿no? Bueno, aquí tenemos una situación experimental que creo que ya lo habíamos medianamente señalado, ¿no? Básicamente lo que tenemos que tener en la cabeza, jóvenes, es la idea de que debe de haber dos grupos y dos momentos. Digo, así lo más simple, lo más simple. Ahorita vamos a ver un cuadrante más claro, ¿no? Debe de haber un grupo A y un grupo B. Un grupo A con tratamiento, un grupo B sin tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Acuérdense lo que ya dijimos. En la evaluación de políticas le debe mucho al enfoque de la salud, al área de la salud, ¿no? Que el área de la salud, cuando se traslada a la política, es decir, a las políticas de salud, es decir, a los epidemiólogos, eh, al momento de que los epidemiólogos quieren combatir o estudiar, más bien estudiar una, una epidemia o una pandemia como la que estamos viviendo, empiezan a importar modelos de la biología, de las ciencias naturales, para establecer cuál es el grado de correlación de un fenómeno o de una variable sobre otras, ¿no? Entonces, esto no es nada sencillo, de hecho es un poco complicado, ¿no? Que en el mundo de las ciencias naturales es un poquito más fácil de explicar y en el mundo de lo social tiene mucho más dinamismo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, entonces le llamamos grupo de tratamiento porque acuérdense que esta tendencia de las ciencias naturales nos dice que el grupo de tratamiento es aquel grupo que está tratándose, que tiene un tratamiento médico, que tiene un medicamento de por medio, ¿no? Por ejemplo, alguien que se vacunó contra la malaria, ¿no? Ese es un grupo tratado, un grupo con tratamiento. Aquí vamos a llamarle al grupo de tratamiento los grupos que tengan una política. Uh-huh. Ya habíamos dicho, por ejemplo, vamos a dividir a los alumnos de la UAM Lerma, vamos a dividir a los alumnos entre quienes tengan beca Pronaves y quienes no tengan beca Pronaves. ¿Sale? Tienen el mismo rango de edad, posiblemente tengan los mismos niveles socioeconómicos, etcétera. Habrá cosas, tiene que haber características homogéneas. Uh-huh. Y vamos a analizarlo en dos momentos. El momento antes de la intervención o al inicio de la intervención y en un momento a posteriori. Uh-huh. De tal manera que yo pueda constatar, aislar la variable para determinar cuál es el impacto real de mi intervención, es decir, de mi tratamiento. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Ustedes que viven en familia, no sé, de repente tienen la desgracia de que alguien se contagia en su casa. ¿Cómo saben quién fue el portador que llevó el virus a su hogar? Si todos salieron el día de ayer, salieron la semana pasada, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién se le debe que este hogar haya sido infectado? Uh-huh. Bueno, para eso nos sirve el modelo experimental para determinar quién pudo tener este tipo de incidencia. El problema es que necesitamos un contrafactual. Ya se acuerdan que la semana 1, semana 2 habíamos dicho que la evaluación es básicamente eh, valorar una situación respecto de un contrafactual. Uh-huh. Es decir, compararlo con un momento. Uh-huh. Entonces, al momento de medir quién infectó de COVID un hogar, necesitas un contrafactual. ¿Quién sería el contrafactual? Ah, si tu hermano Jaimito salió con su novia
y su novia no tiene COVID, pues entonces a lo mejor mi hermano no fue el portador. Claro, con el problema, con el grave problema de que a lo mejor la novia es asintomática. Ujú. Mi papá fue a trabajar, ¿no? Mi papá es, ¿qué te gusta? Trailero. Pues 2 de sus amigos de mi papá, 2 de sus compañeros están infectados de COVID. ¿Qué correlación haces? Ah, bueno, mi papá se infectó con sus amigos los traileros. Pero ¿qué pasa si tu mamá, que es ama de casa, te das cuenta que la señora que le vende las verduritas y la fruta también tienen COVID, ¿no? Entonces, eh, necesitas contrafactuales para justamente establecer en qué momento haces la correlación. Y establecer qué grupo pudo haber traído la variable que estás midiendo y cuál no, en un momento A y en un momento B. Ujú. Vamos a ir avanzando para más o menos entender esto. Ujú. Creo que este cuadro me parece que es muy, muy, muy claro. Ujú. Véanlo bien. Del lado izquierdo tienes a la población en este rectángulo, encerrado en un rectángulo, con, con un vértice que va hacia 2 direcciones, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1, que es el grupo de tratamiento, que simplemente determinaremos como D igual a 1, a lo largo del tiempo, como ahí dice la ventana de tiempo, la variable tiempo es importante, te da un momento 0 y un momento 1. Como dice ahí, T subíndice 0, T subíndice 1. Tiempo 0, tiempo 1. Del grupo de tratamiento respecto de un tiempo 0 y de un tiempo 1. De un tiempo al iniciar el tratamiento o antes del tratamiento y uno después de los efectos del tratamiento. ¿Vale? Abajo está el grupo 2, el grupo de control, el grupo comparable, por así decirlo. Un grupo que no tiene el tratamiento, un grupo que no está involucrado en un programa social o que no tiene una vacuna, es decir, que no esté sometido a una intervención de una variable como sí lo está el grupo 1. ¿Sí, sí es correcto? ¿Esto se entiende? ¿No? ¿Hasta aquí todo bien? Uh-huh. ¿Sí? ¿Sin problemas? Ya se fueron a comer. Que prenden la computadora y se van a comer. Bueno, está bien. En fin, que el maestro tiene la obligación de grabar la clase, ¿no? No, la verdad es que no tengo nadie las graba, ¿eh? Y nadie las sube públicamente. Ni los que defienden la transparencia y rendición de cuentas las suben. Bueno. Entonces, debe de quedar claro que hay un cuadrante con 2 grupos en 2 tiempos. Uh-huh. Eso nos va a permitir hacer nuestros contrafactuales. Uh-huh. Tú puedes aplicar, esto es muy ortodoxo si ustedes quieren, pero tú únicamente puedes aplicar un método experimental, evidentemente. Cuando hables de métodos experimentales, evidentemente es una metodología cuantitativa. Uh-huh. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué necesariamente cuando hablamos de diseños experimentales tiene que ser algo necesariamente cuantitativo? Que Y sea aquí, comprobable, ¿no? que sea comprobable que, perdón. Que sea comprobable el que sea cuantitativo. No, no, no. Porque requiere un ensayo-error, o sea, prueba-error, y vas cuantificando cuántos ensayos y errores llevas. No, no necesariamente. ¿No? Tiene que ver por la aleatorización de la muestra. Uh-huh. Si ustedes recuerdan en la clase pasada o en las clases pasadas, ¿cómo se daba la observación?
cómo se daba la saturación de la muestra, la densidad de la muestra. Entonces decíamos que cuántas entrevistas, cuántos cuestionarios tenemos que hacer. Dependiendo de tu muestreo, ¿no? Dependiendo de tu muestreo, que no podría ser aleatorio, decíamos, ¿no? Si tú quieres analizar, por ejemplo, un programa de madres solteras, no puedes salirte afuera del metro Michuca, del metro Indios Verdes, y empezar a hacer 100 cuestionarios y de decir, bueno, ¿y usted es madre soltera? ¿Nos podría ayudar? Jamás acabarías. Necesitas un muestreo más específico. ¿Dónde están las mujeres madres solteras? Entonces, el método aleatorio no te sirve, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, más bien en comparación, por ejemplo, con el nivel de glucosa en la sangre. Habíamos dicho que el nivel de glucosa en la sangre, más o menos, estaba más o menos homogéneo, tenía una distribución homogénea en todo el cuerpo, ¿no? Si tú te sacabas, si tú en este momento te picas con una aguja algún dedo de tu mano y te mides con un glucómetro y a los 30 segundos te haces una picadura en la pierna, probablemente el nivel de glucosa sea más o menos homogéneo. Pero, ¿qué pasa con un tumor cancerígeno? El hecho de que tengamos un tumor cancerígeno en la pierna izquierda, no implica que yo lo pueda visualizar o lo pueda observar, pueda detectar su presencia con un muestreo en mi codo derecho, ¿cierto? ¿Sí queda claro? En algunos casos, como la glucosa, sí permite la observación hacer un muestreo aleatorio. Si tú quieres sacarte sangre de tu oreja, de tu frente, de tu pie izquierdo o del abdomen, probablemente te salga una muestra más o menos representativa. Pero si quieres ver si tienes un cáncer, seguramente este cáncer, estas células malignas, probablemente estén únicamente en un cierto espacio, como algunas poblaciones atendidas y no atendidas están, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿hay una distribución homogénea de pobladores sin casa en las ciudades? O sea, estas personas que llamamos los homeless, ¿no? Los sin casa, los indigentes, las poblaciones callejeras, ¿no? En términos de normativa internacional de derechos humanos se llaman poblaciones callejeras. ¿Alguien puede decir que hay un indigente por cada 1000 habitantes? Es un promedio. Pero no es que cuando salgas a la calle y después de ver a 1000 gentes, te aparezca necesariamente un indigente, ¿no? O sea, no hay una distribución homogénea. ¿Sí? Y seguramente estarán en ciertos estratos. Por ejemplo, las poblaciones rurales a veces no tienen indigentes. ¿Por qué los indigentes están en las poblaciones urbanas? ¿No? Entonces, esta exclusión tiene que ver con características urbanas, con la variable urbana, ¿no? Entonces, lo que te permite hacer, lo que te permite establecer un criterio experimental en la evaluación y que necesariamente tiene que ser cuantitativo, es la aleatorización del programa. Pregunto yo, a ver, te pregunto, ¿cómo vamos a hacer una aleatorización de tu muestra? Uno, si no hay una distribución homogénea más o menos del fenómeno que quieras observar en expoblación. ¿Sí? A ver, dicho en otras palabras, ¿cuento yo con las bases de datos para estadísticamente analizar los comportamientos de un grupo respecto del otro?
jóvenes, sin una base de datos, sin un censo, sin una muestra representativa, ¿puedo yo hacer un experimento? Pues no, porque se necesita el grupo forzosamente, ¿no? Para llevar a cabo el tratamiento. Se necesita la información de ese grupo y la información del grupo comparado. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, de la vacuna Pfizer ya ha sido aprobada para su venta a infantes, por ejemplo, ¿no? La Janssen, la marca que sea, no me interesa. ¿Por qué? Porque se supone que estos dueños de las patentes, estos dueños de las vacunas, no han comprobado mediante un método experimental que haya manifestaciones empíricas demostrables y claras respecto de los efectos negativos o positivos de una vacuna en cierta población. Por eso la variable tiempo en los métodos experimentales es muy importante. Entonces, los efectos de una vacuna en año y medio de pandemia pueden ser representativos, y si son a largo plazo, ya estamos vacunando a la gente. ¿Sí se dan cuenta del problemón que tenemos con las vacunas? A ver, ¿cuál es el modelo matemático por el cual tú puedes establecer que en 6 meses puede haber un cambio significativo en los efectos de una vacuna? ¿Quién te dice que son 6 meses? ¿Y si se necesitan 5 años? ¿Y si se necesitan 5 días? ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces, también los países de primer mundo se apropian de las patentes porque tienen la apropiación del conocimiento, ¿no? Entonces, que los países de primer mundo se apropien de la tecnología no es ninguna casualidad, porque si tú te apropias del conocimiento, te apropias de todo. Entonces, en efecto, necesitamos para hacer experimentos una muestra aleatoria. Y para hacer muestras aleatorias necesitamos información numérica. Punto. ¿Sí queda claro? Porque si no podemos hacer una muestra aleatoria en nuestro comparativo, repito, es como si nos fuéramos como si estuviéramos afuera del mercado municipal tratando de hacer un muestreo aleatorio de 1000 personas para saber cuántas personas tienen focos fosforescentes en su casa. O sea, eso no te sirve. ¿Sí? Entonces, las bases de datos son importantísimas. Y en México tenemos, si acaso el INEGI, si acaso la CONAPO, si acaso Coneval, pues han tratado ahí todavía con muchas limitantes, aunque pues con resultados muy enormes y muy plausibles en un país como México, donde donde nuestros gobiernos no son muy dados a generar bases de datos, ¿no? Por eso los biólogos, los químicos, tienen mayor facilidad de hacer esto, porque sus estudios siempre están sustentados en bases de datos más sólidas. Aparte de que sus grupos de observación, pues no tienen tantas variabilidades como el ser humano, ¿no? Eso permite el mayor control de la observación. Entonces, por ejemplo, queremos hacer cuáles son los efectos negativos. A ver, una pregunta de investigación. ¿Hay alguna correlación entre el número de becas otorgadas a chicos universitarias con su nivel de consumo de alcohol? ¿Hay una correlación? ¿Quién toma más y qué toma? ¿Quién toma más? ¿Los que tienen beca o los que no tienen beca? O los dos toman, pero uno toma más caro y otro pues toma Tonayán.
tú tienes las bases de datos y si tú tienes los grupos de comparación, puedes hacer un diseño experimental. Ujú. Si no, si no puedes hacer una aleatorización de la muestra, entonces tu diseño no puede ser experimental. Punto. Otra vez, un diseño experimental debe de tener un grupo A, un grupo B, un tiempo 0 y un tiempo 1. Y su observación se presta para lo aleatorio. Para lo aleatorio. Si no es aleatorio tu muestreo, no puede ser experimental. Sería entonces cuasi experimental. ¿Sabe qué, profesor? Sí puedo tener un grupo 1 y un grupo 2 en un tiempo 0 y en un tiempo 1, pero no puedo hacer una valoración aleatoria. Cámara, va, órale, va, perfecto, me gusta, pero tu diseño sería cuasi experimental. ¿Qué es lo no experimental? Y que por eso muchos de las ciencias naturales dicen que las ciencias sociales no son ciencias. Por esto justamente, porque los diseños no experimentales en evaluación de políticas únicamente es longitudinal. Es decir, tú vas a analizar al grupo 1 que tiene un programa social y lo vas a con ese mismo grupo en un momento 0, ese mismo grupo lo vas a analizar en un tiempo 1. Cómo estaba antes y cómo estaba después. Ese mismo grupo. ¿Por qué? Porque no tienes posibilidades de hacer una comparación válida. Porque tú requieres a fortiori, para hacer una comparación, necesitas que el grupo a comparar, el grupo de control, tenga las mismas características que el grupo de tratamiento. O sea, si en tu grupo de tratamiento 1, si en tu grupo de tratamiento en un tiempo 0, en un momento inicial, por ejemplo, son chicos universitarios de 18 a 22 años que estudian políticas públicas y que viven en la zona de Lerma. Y vamos a cerrar más. Y son católicos y tienen vida sexual activa, ¿no? Eso te va reduciendo la muestra. Uh-huh. Puedes compararlos con otros chicos universitarios, pero que sean protestantes, que sean evangélicos, y que no tenga becas Pronaves. No sé, puede ser. Puede ser, digo, la muestra es muy chiquitita. Se reduce a tu población universitaria. Ahí lo puedes hacer. Pero si tú dices, oye, profesor, ¿sabe qué? Si vamos a analizar el nivel de correlación entre el consumo de alcohol y la beca, entre la beca y el nivel de correlación con el consumo de alcohol, pues yo le sugiero no hacer una muestra aleatoria, profesor. Yo le sugiero que vayamos a una fiesta y veamos, mediante observación directa, quién toma y quién no toma. A lo mejor por simple observación nos vamos a dar cuenta que el 90% toma. Uh-huh. Pero si tu variable a observar tiene que ver con la religión, tiene que ver con la vida sexual activa, los chicos que reciben beca Pronaves, ¿usan preservativos? No lo sé. La ciencia natural te diría, haz un experimento. Pero ese experimento, repito, y perdón que sea tan insistente, necesita grupo de comparación. Si tú no tienes grupo de comparación y no puedes hacer aleatorización de esa observación, entonces no estás haciendo un experimento. Puedes hacer un experimento, un cuasi experimento o un no experimento. Lo que abunda en ciencias sociales, y no se diga en política pública, son los estudios de caso. Es decir, solamente estás analizando al grupo 1
en un momento X y lo explicas. Análisis del consumo per cápita de alcohol en alumnos universitarios pertenecientes a la División de Ciencias Sociales de la UAM Lerma, periodo 2018-2019. Estudio de caso. No estás comparando nada, no estás analizando un momento 0, no estás analizando un momento 1. Estás únicamente en un punto de ese cuadrante. Perteneces a un diseño no experimental que se desdobla en un estudio de caso, ¿no? Yo lo que he dicho siempre es, no podemos eternizar a las ciencias sociales a explicar todo mediante estudios de caso, porque los estudios de caso únicamente tienen validez para ese espacio, para ese lugar, para ese momento histórico y para esas personas en aquel momento, punto. No sirve para otra cosa. Es que, profesor, hicimos un análisis, un estudio de caso de los jóvenes de la beca de Sembrando Vida en Ocoyoacán. Bueno, manito, discúlpame, pero esos hallazgos únicamente serán válidos para esos jóvenes de Coyoacán en aquel momento histórico. Nada más, no sirve para otra cosa. ¿Te imaginas cuántos estudios de caso vamos a requerir en todo el país para que empiece a generar una saturación y una densidad? Entonces, me parece que las críticas de las ciencias naturales a las ciencias sociales sí son ciertamente válidas. Pero repito, en las ciencias sociales no tenemos fuentes de datos, no tenemos fuentes de información para poder hacer lo que en ciencias biológicas sí hacen de manera más fácil, comparando grupos de tratamiento y grupos de control. Entonces, ese es el déficit. Necesitamos bases de información, necesitamos bases de datos. Y me parece que sí tenemos, sí hay suficientes datos. A pesar de todo, creo que la última década ha sido muy exponencial, al grado de que se está hablando del famoso Big Data, ¿no? Que a ustedes les va a tocar, ¿no? Esto del Big Data les va a tocar. Es decir, un análisis a través de softwares, a través de correlaciones de variables, como en su momento fue el SPSS, ahorita el Stata, el mismo Excel, donde tú compares cuál es el grado de correlación de una variable con otra, punto, ¿no? Ahora, con la gran sofisticación que hay en la tecnología, pues ya la verdad es que ya todo queda grabado, ¿no? Ya todo queda numerado. Si ustedes tienen una página de Facebook, si ustedes tienen una página de Twitter, si ustedes tienen una página de YouTube, aunque tú no quieras, aunque tú no lo pidas, subes un video y te sale todo el tráfico, ¿no? Hoy se metieron a tu reunión 20 personas de 4 entidades federativas distintas y el promedio en el cual estuvieron en tu sesión fue de hora y media. Ah, chinga, yo ni idea de estas estadísticas, ¿no? Ya la misma tecnología te posibilita que haya una gran disponibilidad de datos. El problema es que también en ciencias sociales no sabemos interpretar datos, ¿no? Entonces, es un fuertísimo déficit, ¿no? Necesitamos más matemáticas, necesitamos más estadística, evidentemente, y más ciencia política, y más antropología, etcétera, ¿no? Pero, entonces, sí queda claro que es un grupo, que es un diseño experimental, que es un diseño cuasi experimental y que es un diseño no experimental, ¿cierto? Entonces, sí se dan cuenta, a mí me gustaría que por lo menos nos trasladáramos, hiciéramos la transición por lo menos a diseños cuasi experimentales de análisis de política pública, donde debemos de tener dos grupos, uno de tratamiento, otro testigo en un momento 0 y en un momento 1. A ver, esto pasó hace muchos años, pero no sé si la verdad es que yo por lo regular consumo mucha televisión, pero ahorita con un hijo, la verdad es que pues ya no nos deja ver tele, ¿no? Dicho de manera más económica. Pero hace tiempo
había un programa que se llamaba Niños del Mundo, ¿no? Donde la BBC de Londres, si no me recuerdo, era un experimento de la BBC de Londres, donde hacían unas observaciones directas de como de 15 niños, ¿no? Entonces, desde que estaban en la pancita de su mamá, desde que estaban en gestación, estos investigadores empezaron a hacer un registro visual de su desarrollo, de tal modo que creo que el experimento iba a durar hasta que tuvieran 20 años, ¿no? Es un programa de 20, 25 años, o sea, grandísimo, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta que ya la mamá tal ya está madre soltera, la mamá tal ya tiene un segundo marido, la mamá tal ha permanecido con el esposo, ya el chamaquito, pues ya está jugando es muy juguetón, otro que es autista, otro que le gusta mucho el deporte, y van empezando haciendo correlaciones, ¿no? Entonces mi pregunta, ¿sabes cuánto cuesta eso? ¿Sabes cuánto cuesta esa observación a lo largo del tiempo sobre un mismo fenómeno? Es carísimo. Mi pregunta es, ¿hemos generado los indicadores de monitoreo de los programas sociales para tener registro de qué está pasando in situ y acumularlo en bases de datos? Me parece que no. Me parece que no. ¿Cuál ha sido la progresividad de los beneficiarios del programa tal a lo largo del tiempo? Y cada sexenio los programas cambian de nombre, aunque siguen siendo lo mismo. Y los representantes de esos sexenios, hay que decirlo, se llevan todas las bases de datos. Claro, ¿por qué? Porque son bases electorales. Entonces, por eso hay mucha discrecionalidad en México sobre las bases auténticas de datos, porque es un instrumento de control político. O sea, si tú controlas los programas sociales, si tú sabes quién recibe los programas sociales, si tú sabes dónde vive la gente que tiene programas sociales, tú tienes mayor facilidad de ser efectivo a la hora de implementar acciones electorales. Entonces, eso es todo un problemón. Por eso en México no es que estemos enemistados con los números, sino que los criterios político-electorales están por encima de la confiabilidad de las bases de datos. Entonces, muchas veces se nos ofrecen bases de datos totalmente alteradas justamente para engañar al partido político contrario. O para descalificar lo que hace el presidente con el Coneval o el Coneval con el presidente, ya no sabes quién le miente a quién, ¿no? Entonces, hay un problema en México de que no hemos sabido aprender a institución. Por eso el INEGI es importante que sea independiente, que tenga autonomía, ¿no? Que sea una instancia de gobierno, pero que tenga autonomía. Porque si no, llega Juan Pérez y se lleva todos los datos como si fueran suyos. Ahora, el INEGI manipuló y tergiversó algunos datos. Yo he escuchado de muy buenas fuentes que sí, no me consta y no lo puedo demostrar, pero parece ser que también desde sus élites del INEGI, pues se aumentaban, se quitaban cifras como para ciertas tendencias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que tengamos o que debamos de tener programas sociales con fuentes de datos, con suficientes fuentes de datos, es ya una política pública, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala hace algunos años, hace como 20 años, implementaron un programa, ya saben, ¿no? Contra la pobreza y bla, bla, bla. Se dieron cuenta que para otorgar esos apoyos no había las bases de datos mínimas, ¿no? No había ninguna confiabilidad en las... ¿Cuántas familias eran? ¿Cuántas gente estaban en pobreza? ¿Cuántas jefaturas de familia pertenecían a mujeres? ¿Cuáles jefaturas de familia pertenecían a parejas homoparentales? ¿Cuántas de esas jefes o jefas de familia tenían seguridad social? Nadie sabía nada.
Entonces, estos implementadores de este programa dijeron, a ver, ¿por qué no antes de seguir con este programa, implementamos un programa de regularización de datos? E invitamos a la población a que se registre, a que tengan un código nacional, lo que en México pues es el INE, tu CURP, todo este tipo de cosas que son importantes. Y vamos ordenando, y esto nos va a facilitar, va a ser el piso que nos va a facilitar el día de mañana hacer mejores programas sociales, porque ya tienes una base estadística confiable, y aparte es un punto cero, es un tiempo cero que te dice, bueno, ya del 100% ya sabemos que el 30% de hogares son monoparentales, ya sabemos que el 70% no tienen seguridad social, ya sabemos que el 50% tienen un padre ausente, ya sabemos, bla, 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 ¿no? Esto en México todavía está muy, muy incipiente, ¿no? Y hay N cantidad de programas sociales que tienen unas cifras de lo más alegres, de lo más inventadas, y ahora los propios programas, las propias evaluaciones no se están convirtiendo en ofrecedores, en generadores de datos válidos. Porque también como los evaluadores se van a la buena de Dios y dicen, bueno, pues mira, están pagando, pues vamos a hacer como que valoramos el programa. Y al final, como no es un estudio serio, los datos que encuentran tampoco son muy confiables, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de las evaluaciones de impacto, es lo que quiero decir. Estamos muy lejos de las evaluaciones de impacto en términos cuantitativos. Y ahí sí, los economistas tienen toda la razón del mundo. No podemos hacer experimentos. Entonces, hay quien dice y se rasga las vestiduras. En México hay 1,700 evaluaciones de 15 años para acá. Son como 1,750, 1,800. No pasan las 1,800 evaluaciones en México en 15 años. ¿Cuántas creen que sean de impacto? Como 17, ¿no? Ahora te han de ser más. ¿Por qué hay tan pocas? Porque requieren estudios muy caros. Y solamente se pueden hacer de programas que tengan fuentes de datos muy confiables. Ahora, si yo como Secretaría de, ¿qué te gusta? De Desarrollo Social, digo, ya no existe, por eso lo menciono. Si yo soy titular de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, si yo soy titular de esta Secretaría y tengo ahí 15, 20 millones de dólares ahí que me sobran y puedo hacer una evaluación de impacto que me vale, ¿qué te gusta? 5 millones de dólares, 2 millones de dólares, ¿no? ¿Tú crees que yo voy a gastar 2 millones de dólares para que digan que mi programa está mal? No, evidentemente no. Entonces también eso pasa también de evaluaciones como que se dejan evaluar, pero también te doy la licitación si me evalúas pues no tan mal. Y eso ha afectado mucho a la evaluación, ¿no? Se ha vuelto una moda, se ha vuelto una actividad rentable que no genera datos, que no genera información confiable y que se da muchas veces por una licitación directa, ¿no? Por una, se te otorga de manera muy discrecional. Ah, mira, estos güeyes me hicieron una evaluación en la Zagarpa, ¿no? ¿Sabes qué? No lo hacen tan mal, lo hacen ver bien, ponen gráficas, se hacen un buen marco teórico y no te despedazan en las conclusiones. Te los recomiendo. ¿O cómo creen que se dan las evaluaciones en México? Por Dios, ¿no? No hay ni siquiera posgrados de evaluación. ¿Sale? Entonces, quiero dejar esto más en claro. A ver. Vean ustedes ahí. Tengo mi variable tiempo, que es lo horizontal, y mi variable resultado. En lo vertical. Tiempo en lo horizontal, resultado en lo vertical. ¿Sale? Ahí hay un punto, hay un vértice donde empieza el programa. Aquí lo pueden ver, ¿cierto? Aquí, del lado derecho,
pues como vemos, ahí aparte abajo dice punto medio final del programa, ¿no? Yo sé, creo que ya se los había comentado en la clase pasada, pero esto pasa en todos lados, ¿eh? Habla con cualquier persona que trabaje en programas sociales, ¿qué te va a decir? No, es que yo estoy en un programa bien bueno, que ayuda a jóvenes y que ayuda al medio ambiente y que ayuda a las mujeres desamparadas. ¿Y qué crees? Desde que este programa se implementó, la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo, porque mi jefa hizo unas encuestas de satisfacción y ¿qué crees? Que el 90% de las encuestadas dicen que sí les ha cambiado la vida. Y dices, chinga. Ahora resulta que el impacto es satisfacción. No, espérame, no me confundas impacto con satisfacción. Y mucho menos cuando las encuestas de satisfacción las haces previo a la entrega de apoyos. Entonces, si tú me haces llenar una encuesta de satisfacción antes de darme los apoyos, pues yo evidentemente voy a decir, sí, todo bien, perfecto, ¿no? Excelente, chidísimo, ¿no? Pues perdónenme, pero esas fuentes de datos no son nada válidas y aparte, satisfacción no es impacto. Entonces, está mucho este discurso alegre de que todo es impacto, ¿no? No. ¿Qué es el impacto? El impacto son los cambios en el nivel de son los cambios verificables en el nivel de bienestar de una población específica. ¿Sale? Esto, para su próximo tatuaje de mal gusto, a ver, impacto es cambios verificables en el nivel de bienestar de una población específica. ¿Vale? Impacto no es una encuestita. Impacto no es satisfacción. Impacto es cambios verificables, empíricamente demostrables, en el nivel de bienestar. Es decir, que los nutrientes a los cuales acceda un niño de padres pobres, que en un momento A, donde estaba muy desnutrido el pobre niño, en un momento B, después de que haya sido tratado sus padres con un programa, este niño no solamente tenga acceso a mejores alimentos, sino que tú puedas demostrar empíricamente que su sangre tiene los glóbulos rojos y blancos pues mínimamente aceptables. O que este niño tenga consumo de carne fresca por lo menos 2 veces a la semana. O que este niño tenga acceso a frutas y verduras por lo menos 5 veces a la semana. Y que eso se vea en una mejora en la talla, en la altura, ¿no? Esos cambios en el nivel de bienestar. No llenar encuestitas de, a ver, díganme que la presidenta del DIF es la persona más cercana a Dios. Como muchos municipios lo hacen. Y dime que nuestra política va bien y te traigo a banda de los limoncillos o los limoneros. ¿Cómo se llama esta banda? No sé, los limoncitos. No sé cómo se llaman. Tienen unos nombres aparte ridículos, feos, estéticamente feos. Bueno, lo feo es estético, ¿no? Lo feo es una categoría estética. Bueno, alguna banda de estas de los naranjitos, los limoncitos, las toronjitas, no sé cómo se llaman. Vamos a traerlas para el 10 de mayo y te van a cantar las mañanitas, ¿no? A ver, eso no es impacto. ¿Vale? ¿Qué es el impacto? La evaluación del impacto es cuánto de este cambio es atribuible al programa. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los programas de apoyo a migrantes. Tiene que ver mucho con las remesas. Dice Andrés Manuel, lo ha dicho Andrés Manuel, pero lo dijo Peña Nieto, lo dijo Calderón, lo dijo Fox, lo dijo Zedillo, lo dijo Salinas, ¿no? Lo dijo López Portillo.
nuestros programas sociales están ayudando a los pobres. A ver, ¿eso es cierto? Sí y no. A ver, hay un buen número de familias mexicanas, no sé si sepan, ustedes no, perdón, si no estuvieran en la universidad. O sea, la gente que sí tiene que trabajar y que no tiene ni para internet, hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no cuentan por familia con más de 5,000 pesos al mes. ¿Te imaginas cuánto representa el apoyo de Progresa, de Prospera, de Oportunidades, de Sembrando Vida, ahorita con Andrés Manuel? Pues en algunos casos representa hasta el 15-20% del ingreso de la familia mensual. Entonces, ¿eso es significativo? Pues claro, cuando el apoyo de gobierno se vuelve la quinta parte del ingreso mensual de la familia, pues imagínate si se lo quitas, ¿no? Es un impacto brutal. Entonces, ¿ayuda o no los programas? Sí, por ese lado. No, porque también estos pobres reciben estos 5,000 pesos de su familia que está en Chicago, que está en California, que están en la pizca, y que están mande dólares. Entonces, como lo he dicho muchas veces, no solamente te deshaces de tus pobres, sino que esos pobres se van a Estados Unidos y te mandan dólares. Está chidísimo el modelo, ¿no? O sea, no tienes que solucionar el problema a los pobres. Los mismos pobres se van a Estados Unidos, te hacen dólares y te los mandan a tu país. Entonces, ¿realmente los programas sociales están sirviendo? Pues sí y no, por estas características. Decía que no han ayudado, porque en realidad lo que ha contenido problemas sociales más densos, más intensos, es que hay muchas remesas. El problema de todo esto es si no hubiera remesas. Entonces, que México le agradezca que está a un lado de Estados Unidos, porque si estuviéramos en otra parte del mundo, de verdad que tendríamos una economía de una media africana. Entonces, quitemos los ingresos que nos mandan los paisanos y somos una economía, ya no somos la 11ª economía del mundo, ¿eh? Nos vamos, nos desfondamos, ¿eh? Y quítale que somos un país petrolero. Quítale el petróleo a tu país. Y quítale que el 60-70% de lo que produces te lo compra Estados Unidos. O sea, ¿se imaginan que estuviéramos en otra parte del mundo? Seríamos Somalia, ¿no? Digo, no tanto, pero en realidad lo que somos y lo que no somos se lo debemos en gran parte a nuestra vecindad con Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando valoremos un programa, tenemos que ver específicamente cuál es el cambio que se está viendo, pero que es atribuible al programa. Y esto es muy complicado de hacer. La forma más tradicional de hacerlo es con un diseño experimental. A ver, vamos a explicarlo. Ahí está. Tú tienes una tendencia de tu programa a la alza donde hay resultados, ¿no? Pues claro, tú estás repartiendo despensas, tú estás repartiendo tarjetas, tú estás repartiendo servicios odontológicos, tú estás dando servicios jurídicos, qué sé yo, ¿no? Todos los programas sociales. Bueno, tienen ciertos resultados, ¿no? Tampoco vamos a decir que su nivel de efectividad es 0. A lo mejor es de 0.00001, pero es positivo. Yo te pregunto, ¿qué pasaría con una población, la que tú quieras, la población universitaria, la población de mujeres, la población X, sin ese programa? Y ves entonces que aquí hay una línea constante, esta línea de aquí abajo,
donde pues la gente con programa o sin programa, pues de todos modos tiene que comer, ¿no? De todos modos come, de todos modos se reproduce, de todos modos consume diversión, de todos modos compra televisores, etcétera, ¿no? Es esta línea. No sé si se alcanza a ver con mi mouse, ¿no? Entonces, tú tienes que tener claridad en esta tendencia, que por eso tenemos que establecer líneas basales. ¿Cuántos programas sociales no cuentan con líneas basales? Entonces, mi pregunta, si quieres medir el impacto y no tienes líneas basales, ¿con qué demonios vas a comparar tu programa? Entonces, estos programas que se hacen a la ligera y que no establecen líneas basales son los primeritos que andan vendiendo la idea del impacto. Y como los programas no pueden vender impacto, como los programas saben que no han impactado en nada, pues empiezan a ofrecer bobadas. Y que la ayuda más grande del mundo, y que el tamal más grande del mundo, y que vamos a traer a Chayán a la feria del pueblo, y que vamos, bla, bla, y que se apareció la Virgen en nuestra principal calle. Pues claro, porque hay que subsanar con métodos no racionales que tus programas no sirven para nada y que por el contrario, están sirviendo para hacer desvíos que tu presidente municipal está canalizando para su próxima campaña de diputado, ¿no? Entonces necesitas ahí otros elementos placebo. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el evaluador de impacto, lo que tiene que hacer el evaluador cuantitativo es establecer justamente cuánto cambia, cuál es el efecto atribuible a tu programa, a tu intervención, respecto de una población sin programa con programa. Por eso, señores, necesitamos la población A y la población B en un momento 0 y en un momento 1, donde tú hagas una selección de casos de manera aleatoria. Esa, según la teoría bayesiana de la economía, esa es la única forma de establecer el impacto del programa. ¿Sí? Entonces, cuando te digan, es que gracias a la Virgen de Guadalupe, los mexicanos salimos adelante. Bueno, yo te diría, ¿quieres hacer un análisis experimental de ello? ¿Se puede? Pues sí, claro, ¿no? Necesitamos bases de datos. Pero entonces necesitas ver cuál es el nivel, cuál es la recta esta inferior, que está aquí, de las poblaciones que no creen en la Virgen de Guadalupe y compararlas con las que sí creen en la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Pero también, y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. ¿Qué pasa cuando hay otros efectos, cuando hay efectos de otros factores? Por ejemplo, los no católicos, los protestantes de tradición más luterana, ven al trabajo como una bendición. Los judíos, por ejemplo, los judíos después de pues tantas vejaciones que han tenido en la historia, que pues nadie los quiere, no tampoco, ¿no? Pero bueno, o sea, hay que revisar nada más el último siglo. Ellos, tantas desgracias, al menos en el siglo pasado, han tenido, que ellos se protegen mucho. Entonces, si tú tienes un amigo judío y de repente llega a no tener trabajo, toda su comunidad le consigue trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que sus adversidades los han hecho un grupo muy específico. Entonces, ellos no solamente no conocen el desempleo, sino que son personas muy ricas, ¿no? Y que, bueno, ya se apropian de Hollywood, se apropian de, ¿no? Incluso el poder judío en México, pues no, tampoco es otra cosa. No sé si les suene el apellido Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? ¿No? Sí, hay a la Raki, ¿no? De repente estas personas que tienen mucho poder, pues no son Pérez o López o Juárez o Martínez o, ¿no? Son de apellidos judíos, ¿no? Porque
porque ellos frente a las adversidades que han tenido en toda su historia, pues han sabido organizarse y saben cómo contener y saben proteger a su comunidad. Entonces, si tú quieres comparar los efectos de la Virgen de Guadalupe en una población, a lo mejor también tendrías que lidiar con los factores propios de la población judía y eso ya no lo puedes comparar con los católicos. Entonces, es un problemón. Por eso decía, o sea, hacer diseños experimentales con ajolotes, ya saben que la UAM y la UAM Lerma se han vuelto club de fans de ajolotes, no sé por qué. Pero todo lo ajolotizan, ¿no? Pues un ser humano y los grupos sociales no tienen los mismos comportamientos que los ajolotes. Entonces, ver, por ejemplo, variables religiosas, variables comportamentales atribuibles a la cultura, pues es muchísimo más complicado a nivel de impacto en los programas que el análisis experimental en la química, por ejemplo. Esto también las ciencias naturales no lo quieren entender. Entonces, vean dónde está el impacto del programa. Son los cambios atribuibles al programa específicamente. Cuando analizas, cuando puedes responder a esta pregunta entre el rango de los que no tienen tratamiento con los que sí tienen tratamiento. Entonces, muchas veces nos dicen el presidente municipal, no, es que fíjate que gracias a mi apoyo pro campo, la verdad es que los campesinos se han salvado de morirse de hambre. No es cierto. Lo que pasa es que todos los campesinos tienen parientes en Estados Unidos que nos mandan dinero. Por eso no nos hemos muerto de hambre. Entonces, no es tu programa. Son factores externos que explican que no nos hemos muerto de hambre. Es más, que pueden demostrar que estas poblaciones en un momento cero están empobrecidas y en un momento uno tienen, por ejemplo, casa. Hace 20 años estas poblaciones tenían casas con techos de lámina y 20 años después tienen casas con techos de asbesto. Y los hacedores de políticas contra la pobreza dicen, es gracias a nosotros. Y dicen, no, padre, no, madre, es gracias a los migrantes. ¿Sí? Entonces, a ver, te lo pongo en algo más lastimoso, que yo sé que te va a doler, pero es necesario que te lo diga, ¿no? A todas las mujeres y a todos los hombres les encanta atribuir que hay cambios positivos en sus parejas, ¿sí o no? No, es que yo a ese güey lo civilicé. Yo cuando agarré a ese güey, no sabía, pero ni sonarse los mocos. Cuando ya anduvo conmigo, se civilizó y ahorita ya habla de cine francés y todo eso, pero cuando yo lo conocí, era un pobre acontecimiento biológico, el pobre hombre ese, ¿no? No me digan que no hablan así de sus parejas. ¿Qué sienten ustedes que son el factor de cambio, el factor de impacto? Cuando no es cierto, lo que posiblemente lo esté haciendo cambiar sea la universidad misma, o sea, efectos de otros factores, por ejemplo, mejoras en el nivel de ingreso de su familia, mejoras en el nivel económico de su trabajo. ¿Por qué demonios tú, en la metáfora de un programa social, te atribuyes impactos que no te pertenecen? Entonces, cuando se pelean estas parejas tóxicas, ¿cuál es el resultado? Ah, claro, ya te quieres ir, infeliz. ¿No te acuerdas cómo yo te recogí del basurero? Digo, si tuvieran sus cámaras prendidas, yo sé que estarían riéndose y sé que se están riendo. No necesito ver, no necesito la evidencia empírica para saber, ya conozco el concepto y por lo tanto sé su efecto en lo empírico. Pero así como ustedes actúan de tóxicos con sus parejas, así los hacedores de programas se atribuyen cosas que no les pertenecen. Y si tú quieres saber cómo entonces medir ese impacto del programa, pues necesitas más allá del simple atribuirte efectos mágicos.
Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ujú. Entonces, todo el mundo te dice esto. Ujú. Todo el mundo te dice esto. El impacto tiene una fórmula muy sencilla. ¿Ah? El impacto es así. Repito, para su próximo tatuaje de mal gusto, en vez de que se pongan a Maluma o a Natanael Cano, yo digo, no me están preguntando tampoco, estoy de metiche, pero yo les sugiero que se pongan la fórmula de impacto. Impacto es igual a la resta que hay de los efectos atribuibles del programa respecto de los efectos atribuibles sin programa. Simple y sencillamente haces esa resta. Ese es el impacto. La diferencia que hay del programa en una población y esa población sin el programa. Ese es el impacto. Cuando con tu pareja puedes jugar a esto, tienes que hacerte invisible. Y tienes que responder la pregunta, a ver, ¿yo le cambié la vida? A ver, vamos a imaginar que yo hubiera desaparecido de su vida. ¿Qué sería de esta persona? ¡Ah! A lo mejor sería mejor. A lo mejor sería mejor sin tu intervención. A lo mejor hubiera sido mejor persona sin que te hubiera conocido que al haberte conocido. Entonces, el impacto ya cobra una segunda connotación, ¿no? Pero en fin, hagan el ejercicio, no es para que se depriman más. Pero sí, no sean como los programas sociales que se atribuyen cosas que no generan, por favor. Hay que ser un poco humildes, que ser un poco sensatos y no andar vendiendo espejitos a personas que no. ¿Sale? Entonces, ya quedó claro cuál es el impacto en términos gráficos, ¿cierto? ¿No? Es lo atribuible al programa, restándole los efectos atribuibles a factores externos sin programa. Punto. No más. ¿No? Impacto no es satisfacción. Impacto no es, hazme una encuestita. ¿Vale? Bueno, ahora, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo el mismo, jóvenes. Si yo quiero hacer un análisis experimental, bueno, a ver, espérenme. Yo quiero hacer una ecuación y1,1 menos y, 0, necesito fuentes de datos y necesito una aleatorización. Necesito una aleatorización válida. Por eso es que, digo, ya no me dio tiempo, me quedan 10 minutos, pero todo por hablar de la toxicidad de las parejas. Pero es que bueno, es un tema que les compete y a veces es una forma más pedagógica de darse a entender, ¿no? Pero para hacer esa ecuación necesitas fuentes de datos confiables, derivados de una aleatorización válida. ¿Qué es la aleatorización, jóvenes? ¿Alguien me puede decir qué es lo aleatorio? ¿Qué entienden por aleatorio? Que es de manera diversa, o sea, que no hay como una certidumbre de que algo va a salir, o sea, puede salir cualquier cosa. Sí, por ejemplo, la lotería, ¿no? Se supone que la lotería es aleatoria, ¿no? Si yo ahorita le voy a hacer como algunos profesores, ¿no? No de la UAM, no del Lerma, por supuesto. En Lerma ya estuvieron ahí
consolándoles y haciéndoles cartas a Santa Claus. Estaba buscando yo una caja. Vamos a suponer, ¿no? Que esta es una cajita mágica, ¿no? La verdad es que es una lapicera, muy bonita, me gusta. Vamos a suponer que yo en esta cajita pongo los nombres de todos ustedes. Y que yo para el próximo examen voy a hacer únicamente el examen a 3 personas y el examen a esas 3 personas va a ser el promedio de todo el salón. Yo puedo generar un mecanismo aleatorio simple, representativo respecto del número de la muestra, que son ustedes, que son 18, y decir, bueno, a ver, mi muestra aleatoria con confiabilidad del 95% y 5% de error me arroja que le tengo que hacer no examen a los 18, que yo le puedo hacer el examen a 4. ¿Cómo los aleatorizo? Hay 6 métodos, ¿no? Uno de ellos es justamente lo que nos comentabas, la lotería, o que inducías, ¿no? Que era la lotería. Entonces yo voy a meter aquí los papelitos de las 18 personas, le voy a revolver así durísimo, y saco los 4 primeros papelitos. Eso es aleatorio, ¿no? Eso es aleatorio. Alguien dirá, no, es que le tocó a Juanito Pérez y él no estudia y yo me la pasé, ya saben cómo hablan los estudiantes, ¿no? Que yo me quemé las pestañas, no dormí, ¿no? Luego les preguntas algo, nunca saben, ¿no? Pero no, es que yo llevo 5 días sin dormir, lecturas están pesadísimas, ya no puedo, ¿no? Está bien. ¿Por qué, profesor, hace sus métodos tecnocráticos de selección? Si yo sí estudié, usted indujo una respuesta y seleccionó al alumno o a la alumna que sabe que no estudia para estarnos chingando todos. ¿No? Entonces, hacer un muestreo aleatorio, así como lo quise demostrar en este ejemplo hipotético de un salón de clases, ahora vayan allá afuera y háganlo con beneficiarios de programas sociales. ¿Qué va a decir Andrés Manuel? No, tu muestra no es representativa, yo tengo otros datos. ¿Qué no? ¿Estoy mintiendo? No, si estoy mintiendo, pues díganme y aquí le dejamos, ¿no? Entonces, sí, lo aleatorio implica que puede ser representativo de un todo. Me regreso al ejemplo de la glucosa en la sangre. ¿Dónde es más válido obtener una muestra de sangre con el nivel de glucosa que tengamos? Digo, no soy médico, ni soy anatomista, ni nada que se le parezca, pero entiendo, yo por lo que entiendo, a lo mejor es mi ignorancia, yo entiendo que cualquier parte de mi cuerpo que yo me perfore en este momento me va a dar una representatividad del nivel de glucosa en mi sangre. No importa, no importa. Yo me puedo picar aleatoriamente en cualquier parte de mi cuerpo y el resultado es representativo de todo el corpus. ¿Sí? Entonces, necesitamos esa confiabilidad de datos, pero también la naturaleza de las variables tienen que permitir que lo aleatorio sea posible. Porque, repito, yo puedo saber mi glucosa haciendo una aleatorización entre las partes de mi cuerpo. Ya sé que si me toca la rodilla, mi pata izquierda, mi hombro derecho, más o menos va a salir el mismo nivel de glucosa. Digo, no sé, estoy inventando, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Pero si yo quisiera saber qué hueso está fracturado y hago una muestra aleatoria, pues pues no, necesito otra observación, ¿cierto? Necesito otro tipo de muestreo. Que me indique, que me acerque a la parte del cuerpo realmente afectada respecto de la variable que quiero medir.
que es un hueso roto. ¿Eh? Entonces, este tipo de aleatorización únicamente puede ser para programas muy generales que tienen información válida, que tienen información suficiente y que es confiable. La verdad es que estamos un poquito alejados de las posibilidades de hacer muestreos aleatorios para medir el impacto de programas sociales. ¿Mm? Y hacer una muestra representativa de ellos, dándole seguimiento al grupo A y al grupo B, es carísimo. Perdón, ya no terminé de decir lo de los chicos estos de este programa de la BBC, donde desde que están en la pancita de su mamá hasta que cumplen 15, 20 años, van registrando en video, ¿no? Los papás firman de que pues en 20 años las cámaras van a estar ahí encima de la cama, van a estar encima del comedor, van a estar encima del chico y que se comprometen a que no van a renunciar a eso. ¿Ah? Eso es carísimo y éticamente muy cuestionable. Bueno, entonces este seguimiento a lo largo de este tiempo lo puedes comparar con otros chicos del mismo programa que tienen papá, que no tienen mamá, que tienen parejas, que tienen padres homoparentales, que tienen seguridad social. Entonces, hacen observaciones de niños pues, muy pobres, ¿no? Muy pobres a nivel de Inglaterra, ¿no? O sea, que sería como la clase media en México, ¿no? Y personas pues medianamente acomodadas, ¿no? Que sería como los súper ricos en México, ¿no? Entonces, sí hay resultados, la verdad es que es bastante ilustrativo cómo se puede comparar no solamente un individuo A respecto de un individuo B, sino cómo se puede jugar a observar a este individuo A y B a lo largo del tiempo. Uh-huh. Pero ahí no existe la aleatorización. Uh-huh. Entonces, eso me parece que, si me permiten, sería objeto de estudio de nuestra siguiente clase, ¿no? Porque yo quisiera presentarles algunas metodologías o algunas técnicas de muestreo que le den validez a varios tipos de muestreo, porque tampoco nada más hay un muestreo simple, como también nos lo han querido vender, ¿no? Yo aquí traigo 6 métodos de aleatorización. Y uno es el que comentaba su compañera, el de la lotería. Uh-huh. Es el más simple. Entonces, repito, no todo es la formulita del 95%, 5% error. Ya, ¿no? Sino que también existe la lotería, la implementación por fases, la aleatorización entre grupos, el estímulo o fomento aleatorio, la aleatorización de la burbuja, que a mí me gusta mucho, y la aleatorización por componentes. Todas estas métodos de aleatorización nos sirven entonces para poder posibilitar los efectos, el impacto real de un programa respecto de una población que no tiene programa. Es decir, de hacer un diseño experimental que te permita observar el impacto no de un programa. ¿Ah? Entonces, sí, chicos, perdón, pero el impacto la evaluación no es un checklist. La evaluación no es satisfacción. La evaluación no es una encuestita. Es todo una investigación que puede ser cualitativa o cuantitativa, pero tanto lo cuanti como lo quali son muy densos. Y desde mi punto de vista, no hemos generado muchos evaluadores cualitativos densos y evaluadores cuantitativos densos. Me parece que ni de uno ni del otro lado hemos generado mucha densidad. No hemos exponenciado todas las potencialidades epistemológicas, heurísticas, metodológicas de lo cuantitativo y de lo cualitativo, ¿no? Entonces, cuando hablas con los qualis, pues todo lo quieren resolver con cuestionarios, ¿no? Y Atlas T, y ya, ¿no?
y te vas con los quanti, pues todo lo quieren resolver con Excel no, bueno, ya no con Excel, con SPSS o con Stata. Entonces, nada más lo único que te hacen es la correlación de variables. Y dices, "Ay, pues como que eso está un poco ya, tampoco como que es muy complicado, ¿no? O sea, tenemos que ser muy densos en lo cualitativo y tenemos que ser muy densos en lo cuantitativo. Entonces, me parece que esas dos formaciones faltan mucho. Ahora, imagínate qué tan lejos no solamente estamos de la evaluación de impacto, sino qué tanto estamos de las evaluaciones integrales y qué tan lejos estamos de las evaluaciones mixtas. Yo quiero ver un grupo de profesores, yo quiero ver un grupo de investigadores que hagan valoraciones mixtas con unas valoraciones numéricas fuertes y unas variables cualitativas fuertes y que lo mezclen en una metodología mixta. No somos densos en lo cuantitativo, en lo cualitativo, en lo integral, en lo mixto, ¿no? Todo lo queremos resolver con evaluación de diseño. Las evaluaciones muchas veces no encuentran nada, porque pues vean la preparación que hay que tener, ¿no? Digo, y eso que es la cuarta clase, ¿no? Entonces sí necesitamos un poquito más de sofisticación. Y pues para la siguiente clase, pues vamos a ver todos estos métodos de aleatorización ¿cómo se llama? Sí, estos 6 métodos de aleatorización que seguramente van a ser de su interés, van a ver, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Le podemos dejar aquí? Uy, ya se me durmieron. Bueno, Sí, profe. hay que Sí, los despierten. profe. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la clase de la semana 4. Y pues nos vemos en la siguiente semana, que es que... La quinta. 1, 3. Bueno, el jueves que viene, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho. Agradezco mucho a Abril Abigail, a Ángeles Ortiz, a Arnulfo Rodríguez, a Beatriz Ortiz, a Emma Joana, a Jocelyn Guadalupe, a Manuel Guzmán, a María Teresa Cajero, a Melanie, a Melissa Itzel Trinidad, a Paula Parra, a Teodoro de Jesús Moreno y a Viridiana Reyes. Muchísimas gracias por su atención. Pues en un rato les subo la clase. Digo, ya no sé si más bien me desgasto yo, pero pues ahí si les sirve la subo, ¿no? Que estén muy bien, buen provecho, hasta luego, buena tarde, nos vemos. Gracias, bye.